Hola, soy Facundo Bodaño, estamos en Diálogos. Esta vez me encuentro con el doctor en Historia Roberto Muñoz. Y la gente de Razón y Revolución ha tenido la gentileza de darme su más reciente trabajo, si logra verse bien y no como un espejo por la cámara. Y para quien esté escuchando en Spotify, esto es mi serie del indigenismo. El título es mucho más largo, dice Identidad Étnica y Clase Obrera en el Chaco. Es de Ediciones Razón y Revolución. Y la publicación número 20 del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, o CIC. Bueno, por supuesto contamos con Roberto Muñoz hoy. ¿Cómo estás, Roberto? Facundo, ¿cómo va? Gracias por la invitación. En esta mañana de miércoles, sepa uno cuándo se estará escuchando esto. Yo leí este bálsamo, que también puede tomarse como libro. En parte, que acá tenemos dos formaciones distintas. Roberto es doctor en historia, yo soy antropólogo. Y en y con cierta cuestión yo debo decir, dejé la antropología y solamente me dedico a la teoría antropológica para las ciencias políticas, por las mismas razones que Roberto va a mencionar acá. Yo seré muy concreto con algunos delirios que menciona. Vamos particularmente al caso de Gordillo. Gastón Gordillo hace un estudio. Esto yo sé que para los escuchas o para quien esté viendo esto puede sonar demasiado loco, pero es así. Hace un estudio donde lo que importa es, y esto es como estos autores juegan cierto relativismo, pero al mismo tiempo no. Es decir, plantean una concepción dualista. Dicen, los trabajadores indígenas, lo que importa es cómo se perciben, pero hay algo objetivo. Pero yo estudiaré lo que se percibe. No vemos después, y esto involucra después políticas del Estado. Veamos qué es lo que pasa en el Ministerio de Asuntos Indígenas. No hay estadísticas respecto a la calidad de vida, etcétera. Lo que importa es lo que los actores se representen de su mundo. Y vos le pegás bastante a Gordillo. Me gustaría saber justamente este error respecto a las identidades, en el cual cae Gordillo, que es el primero de los que caerán bajo nuestra navaja. Bien. Bueno, para contextualizar un poco el libro, digamos, el libro es producto de un largo trabajo en el marco del CEIC, como vos señalás, en un grupo que se pretende ya hace unos cuantos años desarrollar conocimientos científicos sobre clase obrera. Y en mi caso me ocupé de la clase obrera rural y después de dar vueltas por otras cuestiones, nos focalizamos en la cuestión indígena, para llamarlo de alguna manera, en Argentina. ¿Qué está pasando en Argentina, en la clase obrera, que surgen organizaciones que se reivindican indígenas, campesinas, dentro de una historia larga en donde nunca habían tenido un peso significativo? Y vos traes a Gordillo. Gordillo se ha ocupado largamente de estudiar la llamada población indígena en el norte argentino. Su trabajo de campo estuvo focalizado principalmente en Formosa y ha hecho escuela. De hecho, mucho de lo que uno puede leer hoy respecto de esta población así delimitada retoma a Gordillo. ¿Qué dice Gordillo al respecto? Él tiene una formación marxista, por lo menos en sus inicios, y supuestamente viene a discutir contra posiciones más culturalistas, más esencialistas, para llamarla de la forma que las define él. Remarquemos el Pero, supuestamente, ¿no? Remarquemos el supuestamente. claro, porque finalmente termina cayendo en la misma posición que viene a discutir. Y ahí él lo que plantea muy thompsonianamente, después podemos charlar sobre eso, acerca de la recuperación de las memorias. Eh, y de esa manera construye una serie de perspectivas que, como te decía, ha sido retomada por varios autores, autoras, acerca de, a partir de esta construcción, a partir de este recorrido por la subjetividad, por las memorias de estos grupos, construye categorías que van en el sentido de reivindicar prácticas que serían propias de estos sujetos y que les permitiría espacios de autonomía respecto del capitalismo. Contrahegemónicas, diríamos, ¿no?
Exactamente, ese es el término que usa él. Prácticas contrahegemónicas, de tal manera que recuperando esas prácticas a través del trabajo de la memoria, etcétera, etcétera, podrían construir un espacio autónomo, escapar de las leyes del capital. Ahí es donde entra toda una reivindicación sobre la marisca, fundamentalmente, que es la práctica de recolección de frutos, de caza y recolección en el monte, como una forma de escapar de las relaciones asalariadas. Esto que plantea Gordillo, que como vos decís suena por lo menos extravagante, es una forma de encarar el estudio de estas poblaciones. Cualquier cosita que se pueda hacer en el monte sería una forma de no estar sometido a las leyes del capital, poder desarrollar su vida de una manera que reivindique y recupera acciones propias o actividades que serían propias de esta suerte de modo de producción, que vienen a esconder una situación de miseria, de hambre, de desocupación muy terrible. Estamos hablando de una de las fracciones obreras más pauperizadas de la Argentina. Pero como decía, esto tiene lecturas políticas. Primero, el Ministerio de Asuntos Indígenas no tiene estadísticas respecto a la tasa de mortalidad indígena. Lo que hay es muy poco. Sí tiene impacto del COVID en algunas regiones, pero creo que no es aventurarme si digo que esta lectura a lo Gordillo es muy graboisiana, en cierta manera. Y sí, y eclesiástica, que es una forma de ser graibosiano, ¿no? Eh, Efectivamente, hay toda una construcción. Por un lado, la cuestión estadística, es cierto lo que vos decís, del momento que es un concepto tan difuso, tan amañado, tan ideológicamente construido desde una perspectiva como la que estamos charlando, es muy complicado tener datos fehacientes, si bien esto no solo pasa con la población indígena, siempre las estadísticas oficiales tienen sus complicaciones, sus contradicciones. En el caso particular de la población indígena, o de lo que se llama población indígena, las estadísticas que tenemos parten de esta primera cuestión: ¿qué es un indígena? Del momento que uno no tiene claro eso, las estadísticas son muy vagas. Ahí en el libro yo señalo además que hay fluctuaciones muy significativas sin ninguna explicación en el medio. Acá Bueno, tenemos, hago una breve interrupción, que tenemos un problema a lo Frederick Barth, en términos de identidades, de fronteras. Entonces, estableciendo esto y en discusión con Frederick Barth, ¿cuáles son las propiedades de qué es un indígena y por qué no es un pueblo originario? mira, ahí la cuestión está otra vez construido estatalmente, impulsado además por las organizaciones indigenistas, que el criterio oficial es la autopercepción. Elemento estrictamente subjetivista, marcadamente subjetivista. El autor que nombrás, digamos que es la cobertura teórica de esta construcción, y eso, cuando uno va a los datos, muestra fluctuaciones muy significativas. Es más, entre la identificación del indígena en los datos censales aparece después de la reforma constitucional del 94. El primer censo que releva la población que se reconoce como indígena o descendiente de pueblos indígenas es el del 2001. Y, y si uno compara el dato del 2001 con el dato del 2010, ya debe estar, si no salió, debe salir ahora qué resultados dio el del 22, no lo chequeé, pero hay una caída abrupta de la población indígena. O sea, hubo una conquista del desierto entre 2001 y 2010 para explicar una caída. Bueno, ese tipo de inconsistencias eh, surgen de este problema, el criterio de la autopercepción, la autoidentificación, que lleva incluso a que gente que no entiende la pregunta o que apoya la cuestión indígena, le parece importante reivindicarla, se reconoce como indígena viviendo acá a la vuelta. Ese tipo de inconsistencias surgen de este concepto marcadamente subjetivista acerca de la identidad étnica, digamos.
¿Cuáles son las propiedades objetivas de que es un indígena? Bueno, nosotros lo que consideramos cuando arrancamos con este trabajo, que además hay que decir que hay como una suerte de retroceso muy significativo acerca del conocimiento acumulado. En la década del 70, todo el mundo tenía bastante claro que el indígena era un obrero, que cuando uno va a ver la inserción social de ese llamado indígena, se reproduce estrictamente como obrero. Ya sea vendiendo su fuerza de trabajo, ya estando desocupado, es generalmente, para el caso que nos ocupa a nosotros, un obrero cosechero de algodón. Vive y reproduce su vida vendiendo su fuerza de trabajo dentro de una estructura que es ya plenamente desarrollada en términos capitalistas. Obviamente en el mundo rural siempre surgen particularidades que complican esa definición. Y entonces tenemos obreros con tierras, por ejemplo. De ahí va a surgir todo un desarrollo teórico, no solo en Argentina, a nivel mundial, latinoamericano más específicamente, que dice, si mantienen sus tierras, acá estamos en otra situación. Acá no son obreros. Subsidiariamente tendrán su momento anual trabajando como obreros, pero el corazón de su reproducción pasaría por ese pedazo de tierra que tienen. Ahora bien, cuando uno va a ver qué se hace en ese pedazo de tierra que tiene, es simplemente un espacio de vivienda y alguna que otra tarea de subsistencia menor, pero la reproducción social de su vida pasa por ser un asalariado, vender su fuerza de No hablamos trabajo. de pequeña burguesía bajo ningún punto de vista en ese sentido. También podemos encontrar pequeña burguesía, dependiendo de la inserción social del sujeto en cuestión, dependiendo del tamaño de esa tierra, del nivel de si tiene algún capital para desarrollar el trabajo en esa tierra y demás. Entonces, bajo la categoría indígena podemos encontrar dos fracciones de clase. En Argentina en particular, porque en otros países esto puede cambiar, pero en Argentina en particular tenemos fundamentalmente clase obrera. Excepcionalmente puede haber casos de pequeña burguesía, en términos que estamos hablando por posesión de la tierra, ¿verdad? Después, si querés, podemos charlar acerca de una suerte de nueva pequeña burguesía, pero indígena, pero más atada a las disposiciones estatales que vienen surgiendo en el último tiempo. Sí, sí, es un punto que tengo anotado, sí, sí, que sería la cuestión indígena y el Estado, sí. Exactamente. Fuera de eso, en términos de linajes, en términos de patriarcado, me gustaría hacer esta pregunta, ¿no? Estamos definiendo a un indígena por sus condiciones subjetivas de relaciones de producción. ¿Qué hay entonces de las condiciones objetivas de vivienda, de territorio, de parentesco? ¿Eso cuenta dentro de las propiedades que definen a un indígena? Vos decís en términos más de orden cultural, acerca de cómo se organizan las familias, qué Claro, sí, constituye una porque comunidad. siguiendo esta definición sería cualquier obrero que se encuentre en trabajo rural y bueno, se encuentra dentro de esa dinámica de producción, pero hay algo como que se sobreentiende que son indígenas. Entonces, ¿qué es lo que... como que me faltaría un elemento ahí. Por eso, ahí está la cuestión de cómo se construye ese concepto. Si nos detenemos en otro tipo de elementos, yo lo que noto en la bibliografía es que se pone el foco en ciertos comportamientos que se los adjudica como una especificidad de esta población. Qué sé yo, por ejemplo, las formas comunitarias, la forma de relacionarse entre la familia extensa, por llamarlo de alguna manera. El tema de cómo organizan sus migraciones y que tenemos el barrio Toba en Rosario, en La Plata, etcétera, etcétera. Y entonces hay estudios que ven como modalidades específicas las formas de organizar esa migración. Ahí otra vez se particulariza sobre algo que es muy común para el conjunto de la clase obrera.
si me tengo que mudar a el Gran Rosario desde Chaco y tengo un tío que ya hizo esa experiencia y seguramente llegue primero a esa casa de mi tío y después construya mi propia casa y vea la forma de ir terminando de instalarme en la nueva localidad. Eso lo hace cualquier obrero, cualquier familia obrera tiene esos mismos mecanismos acerca de cómo llegar, porque llegó otro primero, empezar a recibir asesoramiento de esos que ya tuvieron esa experiencia. La cuestión indígena o la definición, la percepción como indígena, como toda ideología, siempre tiene un elemento de verdad. Efectivamente, son descendientes, efectivamente han pasado por un proceso largo de proletarización que los particulariza a partir de tener la cuestión en un momento determinado. Otros trabajos también van a hablar del proceso de proletarización, pero que parecería ser algo propio de los inicios de la conformación del Estado Nacional, que lo detienen ahí y después empiezan a ocurrir otras cosas. Incluso autores que en los 70 hablan de obreros con tierras, hoy hablan de indígenas. Ese salto no es explicado más que por la construcción ideológica a partir de, de toda la intervención de una serie de instituciones, de las más variadas, desde ONGs hasta partidos políticos, pasando por todas las iglesias evangélicas que intervienen en esta zona, que construyen este ciudadano particular. El indígena es incluso en términos legales, en términos constitucionales, un ciudadano particular, una ciudadanía particular. Esas distinciones, esas fragmentaciones, que no ocurren solo acá en Argentina. De hecho, la reforma de la Constitución del 94, que señala, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, que a partir de ese reconocimiento establece toda una serie, toda una batería de leyes al respecto para preservar esas características de estas poblaciones preexistentes, ocurren en todas las constituciones latinoamericanas. No el tema es que acá, no sé, acá el ataque es, si tengo que linkear autores contra Maristeles Vampa, pero sería, básicamente que lo que se está haciendo es apoyar leyes burguesas que... Y acá vos ponderás muy bien el trabajo de Morita Carrasco, que es, una cosa es lo que la ley está diciendo y otra cosa es que lo que la ley efectivamente va a hacer, que es todo lo contrario. Bueno, otro ejercicio interesante. Ahí hay toda una batería de leyes que, sin embargo, no ha sacado esta población cuando uno tiene que medir resultados, digamos. Ok, hemos reconocido la preexistencia de estos pueblos. Para eso vamos a desarrollar toda una batería de leyes que van en el sentido de estimular la reproducción social de esta gente en tanto indígenas, y con lo que nos encontramos ahí es con la pauperización, el hambre, la miseria, la muerte, porque es terrible el índice de mortalidad de estas poblaciones, que además cuando uno las compara con los no reconocidos, con los no indígenas, para llamarlo en esta forma dicotómica, son muy parecidos. La población rural chaqueña, indígena o no indígena, vive bajo las mismas condiciones. En ese sentido, lo que yo quería decir era que hay un punto en el cual el término pueblos originarios no tiene sentido, porque lo que es más bien una disputa ideológica de decir, bueno, ¿quién vino primero? ¿Quién tendría la potestad de eso? Más que un Estado que tiene que hacerse cargo de, bueno, si efectivamente se reconoce cierta masacre y pauperización, bueno, se debería dar ciertos elementos para que estas poblaciones, bueno, o tengan autonomía o, bueno, dialoguen con el capital de alguna manera. Ahora, en ese sentido, creo que acá está la cuestión de por qué el libro se llama Miseria del primitivismo, voy a decir, indigenismo. Porque
hay una noción de mantenerlos como buenos salvajes, quieras o no, parece, ¿no? Como que es una cuestión ideológica, es inconsciente, pero al mismo tiempo se hace. Exacto, el título del libro va en ese sentido, en discutir con esta construcción ideológica, más allá de los personajes en cuestión. Acá no es un libro sobre las propias personas que se reconocen como indígenas y son unos miserables. El sentido del título y el sentido del trabajo que realicé era para señalar esta construcción ideológica estrictamente burguesa, más allá de las intenciones o intencionalidades de las que lo llevaron adelante, para discutir el elemento que consideramos central en términos de clase en la Argentina en los últimos 40 años, que es su fragmentación. Y esto va en ese sentido, es aislar, fragmentar y aislar a esta población del resto de sus hermanos de clase, condenándolos a esta política de miseria. Por eso nosotros señalamos, cuando planteamos esta cuestión, ¿quién construye esta identidad étnica? ¿Cómo se construye? Porque acá hay una construcción, el tema es quién la hace. Y cuando uno va a ver quién la hace, ahí encontramos todas estas organizaciones que aparecen nombradas y explicadas en el libro, en donde tenemos todo, primero y fundamentalmente la iglesia, históricamente. A partir de la iglesia, con una serie de transformaciones que se dan hacia mediados del siglo XX, todo el aparato de ONGs que provienen de la iglesia, pero son organizaciones laicas, digamos. Y junto con ello, toda una serie de partidos que les sirve como base de maniobra a esta población. Nosotros hacemos el recorrido desde la década del 80, pero marcamos toda una serie de antecedentes de este proceso, que es ahí, con la derrota de la clase obrera en los 70, con el inicio de la recuperación democrática y la aparición de nuevos derechos, nuevas ciudadanías, que aparece con fuerza el surgimiento, el desarrollo de todas estas organizaciones. Lo que vemos en el Chaco está sucediendo al mismo tiempo en la década del 80, en Formosa, en Salta, en Neuquén, con la inculcación de esta ideología que consiste en reclamar derechos específicos para una población que no estaría integrada dentro del Estado-Nación argentino, y sería una forma de incluirlos, pero a partir de esa diferencia. ¿Cuál es la forma de incluirlos? Respetar supuestas prácticas que no serían propias del sistema capitalista argentino. De allí, porque otra cuestión que con esto que hablábamos al principio acerca de cómo definir lo indígena. Generalmente se ha hecho una construcción del indígena como una persona o una comunidad que vive en un espacio rural y tiene prácticas de subsistencia atados a su relación con el monte, una relación particular con la naturaleza, etcétera, etcétera. Un comunismo primitivo. Un comunismo primitivo, pasando por alto el significativo proceso de urbanización de esta población. De hecho, los propios datos censales, los vagos datos censales que tenemos, si hay algún dato duro ahí, el único dato duro que tenemos es que esta supuesta población indígena, arriba del 70% vive en espacios urbanos. Pero más allá de ese dato inobjetable, seguimos teniendo una concepción de lo indígena asociado con lo rural, asociado con los espacios rurales. Y generalmente cualquier nota de color, cualquier salida en los medios, etcétera, etcétera, el foco va a estar puesto en esa población indígena viviendo en espacios rurales. No nos imaginamos un indígena yendo a la escuela en Callao y Corrientes. Entonces, toda la política indigenista va a ir en ese sentido. Recuperación de tierras, para que en esas tierras puedan reivindicar y mantener vigentes sus prácticas económico-culturales, que no sabemos bien siempre cuáles son,
y asociado con ese elemento central más estructural que sería la recuperación de tierras, una serie de políticas que van en el sentido del desarrollo de una educación bilingüe, de políticas de salud que contengan las viejas prácticas medicinales, y algunas más que ahora no se me vienen a la cabeza, que no estoy recordando, pero que van en ese sentido. Perdón porque tenía el micrófono apagado. Vuelvo a repetir la pregunta. No, te escuché, No, sí, en salió. en el estudio digo. Ah, Em, perdón. ¿Cuánto se relaciona esto? Y yo sé que sea un poquitito del tema con la noción del gobierno desde ya burgués de Evo Morales y bueno, también de Arce. eh, Papers abundan, ¿no?, sobre el extractivismo en esas zonas y entre otras cosas. Eh, Respecto a la noción de buen vivir y esta noción de un Estado plurinacional. Bueno, sí, ha sido una discusión central en Bolivia en particular, pero la noción de buen vivir, primero es una construcción que nace en la academia, estrictamente, y va en el sentido de esta construcción ideológica de la que hablamos, que ha sido tomada además por un espectro muy amplio, o sea, desde la izquierda revolucionaria hasta sectores reformistas, que ante la crisis del capitalismo ensayan estas supuestas formas autónomas, sustentables, que tendrían dinámicas que podrían oponerse a la lógica del capital. Pero, como te digo, es una construcción estrictamente ideológica. Cuando uno va a ver efectivamente en qué consiste ese buen vivir, lo que vemos ahí es, primero, ninguna capacidad de producir algo que pueda sostener una población, en el caso argentino, de 40 millones de personas, tareas de subsistencia que se reducen a cuestiones mínimas que ni siquiera alcanza para sostener plenamente una familia. Cuando va uno a cualquier feria de productos desarrollados por la pequeña producción familiar, indígena, campesina, se encuentra ahí que más que unos frascos de miel, alguna producción agrícola mínima, y eso en el mejor de los casos. Debo confesar, hace poco mi padre fue a Jujuy y en una feria de Humahuaca vendían una cuestión artesanal, decía hecho en China. Bueno, es que se va construyendo todo un mercadito muy cínico en ese sentido, porque lo poco que pueden hacer es insignificante, esto que vos decís, alguna artesanía, alguna producción de miel, alguna cosita más. Con eso es imposible sostener a 40 millones de argentinos, pero es presentado como ante la falta de perspectiva política, ante la falta de una perspectiva de poder real, se inventan estas salidas más ridículas, por llamarlo de alguna manera. Ahora, Reivindicar para vos, prácticas ancestrales de producción, cuando además también hay un desconocimiento acerca de esa supuesta ancestralidad. La idea de transformar en un productor agrario a un wichí no tiene nada que ver siquiera con esa ancestralidad. Ni siquiera no hay una lógica interna en el planteo, porque esas prácticas, esas supuestas prácticas ancestrales, no tienen nada que ver con el desarrollo agrario, sustentable, ecológico, autónomo, como quiera llamarlo. Entonces, el buen vivir esconde este pobrismo, esta idea de vivir con dos cositas ante un mundo capitalista que se nos presenta como muy adverso. Es una salida reaccionaria.
Debo decir algo que sí salió en el censo, invito a cualquiera a que lo vea, son las condiciones habitacionales. Uno ve el norte argentino, promedio 50% de internet. Creo que eso es gravísimo para que se reproduzca una población. Ahora, yendo a otro caso, vos, y yendo ya para el lado historiador, semi-historiador, vos le pegás con cierta, con cierta fuerza a Claudia Briones, y a mí y creo que en parte podríamos decir que esta es la historia Paca Paca, que es Gabriel Di Meglio. Bien, ¿cómo evalúas estos dos autores y cuánto han contribuido para una ideología burguesa estatal que no nos da estadísticas sobre la vida de estos pueblos indígenas? Bueno, Briones se ha transformado sobre todo en el último tiempo, si bien viene de largo, pero en el último tiempo es la cara intelectual de todo lo que está ocurriendo en el sur, ¿no? Y es muy impresionante el nivel de irracionalidad al que puede llegar todo un grupo de intelectuales bancados por el CONICET, formados en instituciones públicas, que construyen un relato realmente delirante. Si uno observa ahí todas las notas que han publicado para tratar de entender el conflicto en Villa Mascardi y el llamado problema mapuche, se dan de manera concentrada y exacerbada todos estos elementos que señalábamos más al principio. La idea de construir un relato a partir de las prácticas subjetivas de estas personas, no hay ningún tipo de análisis científico detrás, lo que dicen los sujetos que analizo es lo que es. Lo que dice una machi es lo que es. Exactamente, y así se llega a partir de respetar, de ser respetuoso con las supuestas ideas y costumbres y demás de esta población, se la termina condenando al ostracismo. O sea, se habla de una machi y que nosotros, los occidentales, no entendemos las dificultades que hay para construir una machi, que una machi no elige ser machi, sino que es elegida de una manera divina porque le ha tocado ser machi y de esa manera se define dónde deben estar asentados, etcétera, etcétera. Todo un nivel de locura que pasa como aporte científico sensible, digamos, porque es muy probable que Briones, de charlas y demás, creo que pasa parte de su vida en Estados Unidos y otra parte acá en Bariloche, y de esa manera construye un relato para cierto progresismo que entiende y de esa manera se desentiende que de lo que se trata es sí, darle un pedazo de tierra en algún lado, que puedan hacer sus cositas, desconociendo por completo que eso los condena a la miseria más absoluta. Más allá de todas las particularidades que tiene, no me quiero meter en el caso mapuche, no es algo que yo haya abordado específicamente, ¿sí? Algunas cosas más laterales, pero lo que uno ve ahí es, otra vez, población desocupada, con ningún tipo de lazo con la vida rural, son gente de vida urbana que encuentra dentro de este entramado estatal novedoso la posibilidad ante la imposibilidad de reproducir su vida consiguiendo trabajo, insertándose laboralmente, en esta reivindicación indígena con la posibilidad de quedarse con un pedazo de tierra y a partir de ahí ver si puede hacer algo. Ahora, que quede muy claro que nosotros no estamos atacando bajo ningún punto de vista a los indígenas, sino a los que construyen la ideología, que lo que hace es perpetuar el sometimiento de la población indígena. Ahora, en tu trabajo sostenés que la formación capitalista del Chaco es recién a fines del siglo XIX. Bien, ¿qué observás? ¿Qué conflictos de clase observás en el Chaco a comienzos del siglo XIX? Que es el primer capítulo o el segundo, donde estableces como el estado de la cuestión respecto a la objetividad de el trabajo en esa zona. ¿Qué es lo que observaste y que te dijo, bueno, acá
hay una cosa que los historiadores y los antropólogos no están viendo. Mira, en realidad ahí yo hago una historia larga, digamos, de la estructura económico-social de Chaco y fundamentalmente en su espacio rural. Y en realidad lo que tenemos a fines del siglo XIX, principio del XX, no hay mucha discusión. Es muy claro que hay un avance militar para establecer relaciones capitalistas, para crear un mercado de trabajo y desarrollar la producción en la zona en términos capitalistas. Obviamente también está atravesado por el proceso de formación del Estado Nacional, ser un espacio de frontera que implicaba asentar población, pero por fuera de eso no hay ningún tipo de discusión en términos de la característica general del proceso. Hay un proceso de formación capitalista impulsada desde el Estado a partir de la ocupación militar, y la transformación de esas comunidades que se concentraban en Chaco en población obrera, en clase obrera, que van a ser los protagonistas del desarrollo de las producciones típicas de Chaco, fundamentalmente la producción forestal y en el inicio y sobre todo la producción algodonera, en donde se incorporan como obreros de esa producción. Ahí tenemos los textos clásicos de Íñigo Carrera, de Fuscaldo, textos que describen este proceso. Uno puede tener discusiones más finas acerca de la conceptualización de las distintas capas o fracciones de clase dentro de... Diría grandes discusiones que tenés con Nio Carrera. Bueno, sí, pero digo, eso lo dejo claro en el libro. Ahí Íñigo Carrera, clásico, o que es sostenido como clásico marxista duro para el análisis de estas cuestiones, cuando intenta un análisis más sutil acerca de las distintas capas que podemos encontrar dentro de ese proletariado rural chaqueño, para mí comete serios errores teórico-metodológicos, sobre todo porque tiene una concepción muy estática de las capas dentro de la clase. Entonces habla de campesinos semiproletariados, trabajadores puros, pero cruzados por otras variables, sin entender que es un mercado de trabajo en formación. Y aquel que empieza como, y que todavía además, propio de las características del trabajo que estamos hablando, permitía cierto ascenso social de algunos elementos de esa clase obrera, en el sentido de empezar como cosechero, pero al tener un pedazo de tierra fiscal e ir avanzando con algunas cuestiones, termina siendo productor algodonero. Él no ve ese pasaje, que es un pasaje histórico. Construye una tipología inmóvil, sin entender cómo eso se va moviendo. Pero digo, más allá de esta cuestión más de orden teórica, lo interesante es notar cómo es muy claro el proceso dentro de la bibliografía de lo que ocurre a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que se va a transformar en este marasmo de perspectivas neopopulistas, posmodernas, campesinistas, indigenistas, a fines del siglo XX. Todo ese conocimiento acumulado es olvidado, es dejado de lado para empezar a construir todo este marco teórico hoy dominante acerca de los nuevos movimientos sociales, acerca de la desaparición de la clase obrera, porque en el trasfondo de todo esto, dentro de la discusión teórica, digamos, es la desaparición de la clase obrera. Ya no podemos hablar de clase obrera a fines del siglo XX, principio del XXI. ¿Culpás a Adamovsky de esto? ¿Cómo, perdóname? Si culpás a Adamovsky de esto, que es uno de los que está citado en el libro. Acá no podemos puntualizar en alguien en particular. Es una corriente dominante en donde, y no solo propia de Argentina, de hecho en otros lugares se da todavía de manera más marcada. Pero sí, atraviesa a toda la producción sobre estudios rurales, salvo contadas excepciones.
y no solo rurales, obviamente. Digo, dentro del campo en el que estamos hablando sobre mi libro, lo vemos desde Gordillo, que vos nombrabas al principio, a pesar de sus intenciones marxistoides, hasta los grupos relacionados, qué sé yo, con el trabajo que fue de Norma Giarraca y todo su grupo de trabajo, desde posiciones más antropológicas, perdón, desde posiciones más antropológicas que exacerban aún más esa cuestión. El otro día hojeaba una tesis que me pareció muy buena en el sentido de cómo estamos buscando, en realidad, cómo estas corrientes buscan un sujeto sin importar mirar lo que está ocurriendo. Y era algo así, es una tesis sobre unas poblaciones en Catamarca, que la pregunta era, ¿por qué si está todo dado para que sean indígenas no se reconocen como tales? No me acuerdo ahora el título exacto de la tesis que recupera esta idea, que es la idea central. Acá tenemos población rural que tiene su pasado, su largo pasado viviendo en este mismo lugar, y a diferencia de otras provincias en donde eso era de cajón, que se iban a transformar en comunidades indígenas y iban a empezar a reclamar y a reivindicar una serie de derechos a partir de ese reconocimiento indígena, acá no está pasando. Con esto a lo que voy es que es una corriente que se ha transformado en la corriente dominante para entender estos problemas. Saber es cómo es, en parte lo sé, no quiero dar mi testimonio, pero cómo se ve en las academias esta cuestión de no me importa tanto la representación, es importante la representación, sí, pero lo que importa es la objetividad, las relaciones reales en las cuales están estos sujetos. ¿Qué pasa con el CONICET acá? Es decir, la ideología parece haber ganado sobre la ciencia. Sí, y eso no solo pasa acá, pasa en cualquiera que tenga acá la pretensión de desarrollar un trabajo científico serio, significativo. Es más marcado en esta cuestión por el alto grado de difusión que ha tenido la cuestión indígena. Hoy todo el mundo... ¿Cómo, perdón? De buenismo. ¿Cómo vas a estar en contra de que recuperen sus tierras y hagan sus cosas en esa tierra? Es muy complicado hacer este tipo de planteos, tener en claro que lo que estamos hablando es de la construcción ideológica de este fenómeno y de los constructores ideológicos de este fenómeno, que otra vez no es un fenómeno que surge desde las bases a partir de reivindicaciones concretas, etcétera, etcétera, sino que tenemos todo el aparato burgués detrás de esto. Desde el Estado, las ONG, las iglesias, los partidos del régimen. Después, si querés, podemos hablar acerca de cómo se va construyendo esa batería estatal de intervención sobre la problemática. Me parece muy importante por el diputado que se me fue el nombre, del Frente de Izquierda, ¿Vilca decís? Sí. Bueno, una manifestación gráfica de cómo entiende la izquierda trotskista la cuestión. Pero después, si querés, volvemos sobre eso. A lo que voy es que en este recorrido lo que estamos señalando es que esa construcción ideológica no surge espontáneamente, no surge de los propios sujetos que uno tiene en mente, sino que es todo un aparato que va en ese sentido y que genera y que va en el sentido de fragmentar a la clase otra vez. La idea de la recuperación de tierras, además de que no ha servido más que para crear una base para los partidos del régimen, ha generado interminables conflictos con la población criolla, que se llama, que no se reconocen indígenas, pero que viven bajo las mismas condiciones
bajo las mismas pésimas condiciones y que los separa, los divide en términos de clase a partir de esta identidad ideológica. Acá es cuando hay una canción del grupo Malón, no sé si te gusta el heavy metal, no lo sé. Conozco Malón, pero no tengo claras sus letras. Bueno, cito el primer tema que abre el disco Espíritu Combativo, que se llama Malón Mestizo. Dice: por la negrada, cansada y hambrienta que rodea la ciudad, se está refiriendo a las villas. Y hace poco yo estaba viendo un video de un youtuber que recomiendo, Sasa el Italiano, que se metió en una villa de José Lón Suárez y había una señora de 60 años juntando basura y decía: allí sí, yo soy indígena, yo soy nativa. Entonces acá vemos el fenómeno urbano de algo que, bueno, efectivamente es un proceso de explotación de una superpoblación asquerosamente destruida. En ese sentido, ¿cómo evaluamos esto? ¿Qué pasa en la academia respecto a estos estudios? Me quedaba pendiente esto, se me había ido de lo que hablábamos acerca de CONICET y demás. Pero no, en relación a lo que planteás. A ver, ahí la cuestión está en que uno siempre puede construir su propia biografía acerca de quiénes son sus antepasados, etcétera, etcétera. El tema es cuando eso se transforma en un elemento central, en una determinación central. Uno puede practicar las actividades culturales, las costumbres, idiosincrasias, etcétera, etcétera, que se le antoje. Eso es lo que no está en discusión. Lo que está en discusión es cuando construimos, a partir de esos elementos, un sujeto social. No sé si se entiende. Claro, yo a lo que me refería es, dado que el proceso de proletarización en Chaco fue brutal hasta el punto de, unas condiciones de miseria que son las que estamos notando. Y muchas de esas personas pararon en villas de emergencia directamente. ¿Vos creés que hay estudios que consideren a estas personas como indígenas en relaciones de explotación capitalista, o más bien son identitarios estos estudios? Son identitarios. Hay mucho escrito porque ese desarrollo capitalista en Chaco, atado a la producción algodonera, entra en crisis y ya de una manera que siento un momento de bisagra hacia la década del 60. Y a partir de la década del 60, después de la primera mitad del siglo XX, en donde Chaco no para de absorber población, a partir de la década del 60 empieza a expulsar población de una manera brutal. Ya sea primero a las ciudades de Chaco, fundamentalmente Resistencia, y después a otras provincias, fundamentalmente Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Eso ha dado lugar a una migración muy significativa, no me acuerdo el dato ahora, pero vive más gente nacida en Chaco fuera de Chaco que adentro de Chaco. Y en ese marco se han creado barrios tobas en diferentes periferias de grandes ciudades. Hay mucha producción acerca de qué pasa en esos barrios, cómo tejen su interacción con el resto de la sociedad no indígena, cómo se dan las dinámicas de reproducción social en esos espacios, pero siempre a partir de estas características identitarias y a partir de adjudicarle cosas que históricamente dejaron de ocurrir hace mucho tiempo. Entonces se empieza, por ejemplo, en el ejemplo que vos traías, se habla de la reciente asalarización de esta gente, que sería un elemento novedoso, sería un elemento de los últimos años que tengan que estar atados a un proceso de asalarización que no ocurría en el monte, en la vida, en el ámbito rural.
Entonces, la academia sigue insistiendo con esos elementos fascinados por las prácticas culturales, fascinados por las subjetividades, por reproducir lo que los sujetos bajo estudios dicen que hacen sin ningún tipo de análisis detrás. Y en ese sentido es muy marcado al día de hoy. Por eso, volviendo a lo que señalábamos antes, es muy difícil publicar, participar en congresos, continuar en CONICET, yendo a plantear que esto no tiene ningún sentido. Que cuando uno ve objetivamente lo que ocurre, lo que tenemos acá es clase obrera, proceso de proletarización ya muy largo, estamos hablando de fines del siglo XIX, que lo que se ve actualmente no es un producto de la persistencia de relaciones precapitalistas, y por eso podemos hablar de pueblos indígenas, de campesinos, etcétera, sino que es el normal funcionamiento del sistema capitalista que transforma a una parte significativa de la población obrera en población sobrante para el capital. Entonces ya no va, o sea, si reducimos la clase obrera al obrero fabril, prácticamente no hay obreros en la Argentina. Cuando uno sale de esa definición esquemática, incorrecta, errónea, no marxista o no marxiana, si querés. Por Pulanzas, decís. Pulanzas, por ejemplo, pero no marxiana, no en términos de Marx, entendemos que es toda una población que, por el normal funcionamiento del capitalismo, no porque falta desarrollo capitalista, sino el normal funcionamiento del desarrollo capitalista, genera esta población excedentaria. Excedentaria para las necesidades del capital, obviamente, estamos hablando en esos términos. Como ocurre eso, empiezan a surgir todas estas teorías, todos estos planteos de nuevos sujetos. Ya no tenemos la clase obrera, porque reduzco la clase obrera a la clase obrera fabril, y tengo nuevos sujetos, tengo indígenas, tengo campesinos en el mundo rural, y la enormidad de nuevos sujetos sociales que aparecen también en los espacios urbanos. ¿Crees que la academia, en cierto sentido, considera la noción de clase obrera como de modé, como decirlo, esto es algo viejo, una cosa antigua? Sí, claro. En las posiciones dominantes dentro de la academia plantean eso. Ya tiene su larga historia, además, este proceso, sobre todo después de la derrota de los 70, se hace muy marcado. A mí me lo han hecho saber directamente. Yo mandaba a publicar mis trabajos y directamente no eran evaluados. Y cuando eran evaluados llegué a recibir comentarios de este tipo. Bueno, hace un estudio clásico con ideas viejunas acerca de clase obrera y marxismo. Eso sigue vigente. Ahora también hay que resaltar que hay grupos que van en el sentido que desarrollamos nosotros y que tratan de dar esta batalla, una batalla teórica, intelectual, cultural, política, que es importante darla. ¿Quiénes son estos grupos que alguno que podrías mencionar? Fundamentalmente, bueno, obviamente el CEIX, nuestro centro de estudios, y después hay trabajos interesantes obviamente, siempre todavía muy pequeños, muy acotados, que intentan dar esta discusión. No quiero nombrar a nadie para que no se ofendan otros, pero digo, es una batalla que hay que dar. Tiene estos inconvenientes. Si uno está buscando hacer carrera académica, lo más probable es que no sea por acá. Pero esa carrera académica no tiene ningún sentido, no tiene ninguna trascendencia en términos de desarrollo científico. Si lo que te interesa es juntar papelitos y quedarte a no hacer nada en CONICET o hacer tus viajecitos, tus congresos, lo más probable es que tengas que desarrollar este tipo de ideologías. No abandonar cualquier conocimiento objetivo de la realidad, desarrollar teoría que no tiene ningún sustento empírico y decir cosas que no van en el sentido de resolver cuestiones importantes, sino que todo lo contrario, avalar esta debacle capitalista, porque todas las políticas públicas sobre la temática indígena está sustentado en todo este arco de autores que estamos nombrando.
esta idea de la recuperación ancestral de la tierra, la idea de respetar las formas tradicionales de medicina en una población que no tiene ni analgésicos. Y nosotros estaríamos reivindicando, no, es importante que en el hospital de Neuquén haya, además de un médico, una machi al lado. Todas esas construcciones son construcciones que salen de estas usinas académicas. Claro, Entonces, acá, no solo que no analizan el problema en términos científicos, sino que además son los creadores de la justificación ideológica de este avance de la burguesía sobre una fracción de la clase obrera. claro, acá a mí me gustaría hacer un parate. Yo creo que los grandes culpables de que esto se mantenga aún son los herederos de Levi-Strauss, en cierta manera Beberos de Castro, Philippe Descola, que lo que sostienen es que hay una ontología, o sea que hay varias realidades y debemos respetar a todas. Entonces aparece para Tim Ingold, por ejemplo, el castor que castorea, después el perspectivismo amerindio, que los espíritus nos hablarían. Después que para tratar la drogadicción habría que tomar la medicina ancestral. Y nosotros vemos la gran cantidad de adicción que hay en estos pueblos indígenas, porque hay muchísima. Y efectivamente, sí, con buscar algunos papers se puede ver que hay cierta reducción a partir, por ejemplo, de la medicina ancestral o el ayahuasca o todo eso. Pero eso no implica que haya una medicina y que esa medicina se pueda nutrir de otros saberes. Pero claramente yo no voy a curarme con ayahuasca si tengo cáncer. Entonces estamos realmente errando el foco de la cuestión en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el límite acá entre etnocentrismo y diálogo cultural? Bien, ahí digamos, si bien es una forma de reaccionar ante cualquier planteo que uno haga en el sentido de decir, che, esto la verdad que no tiene sentido, inmediatamente uno se coloca en un lugar de etnocéntrico, dogmático, exactamente, por no usar otras palabras en este ámbito. Pero, digamos, siempre, por lo menos mi posición fue, no me interesan esas adjetivaciones. Estoy desarrollando un problema, yo voy, lo observo, lo analizo y presento los datos. Discutamos sobre eso. Entonces, cuando uno observa en qué consistió la entrega de tierras, por ejemplo, en Chaco, porque uno puede decir, muchas de estas decisiones estatales han avanzado. En Chaco se entregaron, en su momento fue lo más significativo, a fines de los 90, 150.000 hectáreas en el norte de Chaco. Hace unos años atrás se terminó de resolver, entiendo que hay alguna cuestión todavía ahí pendiente, pero se entregaron 300.000 hectáreas divididas en 100.000 para cada etnia que reconoce el Estado chaqueño. Mocoy, Toba, Huichí. Yo en mi trabajo hago un análisis de caso de Nueva Pompeya, que también se asienta sobre tierras comunitarias. Y uno lo que ve en esa entrega de tierra, primero, la primera cuestión es que supuestamente es la recuperación de tierras ancestralmente ocupadas. Y cuando analiza estos casos, en realidad se trata de espacios que el Estado entregaba para contener esa población obrera que necesitaba para la producción algodonera. No era su territorio, era un territorio estatal que dice, ustedes se van a quedar todos acá y van a estar disponibles como fuerza de trabajo en la temporada de cosecha. La tierra que recuperaron fue delimitada en 1924 por el gobierno de Alvear, que dice, sí, necesitamos un espacio, primero, para sacarlos del corazón agrícola chaqueño, entonces los metemos ahí en el norte, pero que no se nos vayan tan lejos porque yo cada 6 meses los necesito para que me levanten la cosecha. Ese es el espacio comunitario que fue entregado por el Estado argentino a fines de los 90 a esa población indígena.
Primera cuestión, que uno puede decir, bueno, está bien, qué sé yo, una cuestión de forma, pero tienen 150.000 hectáreas ahora para hacer sus cosas. Y cuando ve qué hacen ahí, primero, no hay ningún tipo de desarrollo en términos productivos. Y segundo, lo que uno ve, y no solo en estos casos, sino en general, quizá lo que esté ocurriendo con las comunidades, con las llamadas comunidades indígenas en Jujuy, no quiero desarrollarlo porque no lo seguí al detalle, pero puede que pase algo similar, es que yo ya tengo esta tierra que además no es de la comunidad, es de la asociación civil que construyó la personería. Hablamos de Tupac Amaru en ese sentido. Son 4 o 5, en el caso del Chaco siempre es así, es una asociación civil que manejan 4 o 5 que se reivindican indígenas No, y Por Jujuy, digo, por no, digo, lo ponerle... de Jujuy hay que verlo, pero ahí lo que está en discusión básicamente, más allá de otras cuestiones, es si vas a usar mi tierra, pagámela. Acá en Chaco uno ve ese proceso también. Lo que termina pasando es que se crea un ámbito sin controles estatales para hacer deforestación, para hacer algún desarrollo sojero, etcétera, etcétera, pagándole algunas monedas a esa asociación civil, porque ahora que es propiedad comunitaria, la asociación civil decide qué hacer en esas tierras. Y ahí no están ocurriendo prácticas ancestrales de ningún tipo. La gente vive con sus planes sociales y hay 4 o 5 que hacen alguna plata de más a partir de algún tongo con algún empresario. Lo que, lo que me interesaba destacar es el disciplinamiento de clase que ha hecho Capitanich en ese sentido. ¿Sí? Capitanich y a nivel nacional, fundamentalmente el kirchnerismo, pero que ha cambiado esa situación y continúa de la misma manera. Recordemos Félix Díaz y su relación con Macri y su inserción dentro del INAI a partir de esa relación con Macri. Finalmente terminan siempre, desde el momento que es una construcción estatal, la cuestión indígena es una construcción estatal y eclesiástica. Podemos tener alguna excepción, hay que ver más en detalle el caso mapuche y su relación con las comunidades chilenas y cierta suerte de anarquismo precario que está ocurriendo ahí, pero por fuera de ese elemento es una construcción estatal. Claro, a mí donde me gustaba ir era al caso Facundo Jones Wala. A mí me cuesta, porque es claramente identitario, él encuentra cierta cuestión con los mapuches y va. Pero yo realmente no encuentro ninguna reivindicación de clase en ningún momento. Es interesante, está atravesado por esta cuestión, pero cuando prestas atención a algunas declaraciones, el tipo te dice, mirá, nosotros somos lo que construimos las casas, lo que barremos, lo que vamos a limpiar a la casa de la pequeña burguesía. Es decir, se reconoce como obrero. Lo que pasa es que construye un programa indigenista. Como te digo, no quiero meterme tan en detalle con esa cuestión. Ahí es un elemento contradictorio. Es un pibe que muy predispuesto a la lucha, muy activo en ese sentido. Tiene algunos elementos que van en el camino de tener claro que es parte de la clase obrera, pero en su construcción ahí construye un programa indigenista, construye un programa que plantea la necesidad de recuperar territorio, de que en esos territorios pueda darse un proceso productivo alternativo y qué sé yo. Como te digo, hay que estudiarlo mejor, hay que ver bien todo el proceso chileno también, porque la comunicación ahí es importante. Pero digo, más allá de eso, la cuestión indígena estrictamente es una construcción estatal. Lo vemos desde las dependencias que se han creado, la incorporación de dirigentes indígenas a esas dependencias, ya sea provinciales o nacionales. Y lo que queda es eso, un
un sector de la clase obrera que vive en pésimas condiciones, un grupo muy reducido de esa población llamada indígena que se transforma en funcionario o en algún cargo político más específico. Pienso en el IDACH y los dirigentes del IDACH. El IDACH es el Instituto del Aborigen Chaqueño, que se construye como dependencia a partir de la ley de las comunidades indígenas que se establece en Chaco a fines de los 80. Esa ley integral de comunidades indígenas, entre otras cosas, crea el IDACH, que iba a ser el instituto autárquico dedicado a todas las cuestiones indígenas, con dirigentes indígenas como funcionarios de ese instituto. Bueno, ahí, si vos vas a ver quiénes fueron y quiénes son los funcionarios a cargo del IDACH, toda población indígena supuestamente, de hecho actualmente hay elecciones y vota todo el padrón indígena registrado, las autoridades del IDACH, y son todos del PJ. Es más, son presidente del Partido Justicialista en Chaco, ese funcionario indígena electo por indígenas para liderar el IDACH. Se va creando ahí una suerte de burocracia indígena, con elementos pequeño burgueses o burgueses directamente, atado a esta estructura estatal. Ahora, parece un camino sin salida, pero hay dos puntos que me gustaría tocar antes de terminar. Uno es el caso obsceno, que sería el de Castillo en Perú, ya no es presidente, pero creo que fue muy ridículo todo. Y el caso Vilca. Lo de Castillo te lo debo. No, pero por sus ecos en la izquierda, ¿no? De decir, bueno, pero es indígena, etcétera, bueno, pero... Sí, obviamente, estuvo toda esa construcción, desde acá, desde la izquierda local, cierta reivindicación acerca de las posibilidades que habría la presidencia de Castillo, etcétera, etcétera. Sí, lo de Vilca es interesante porque es el reflejo de la posición trotskista al respecto. En el sentido, primero, del abandono de cualquier programa obrero, la idea de incorporar nuevas subjetividades, nuevos elementos, creo que incluso lo llamaban la identidad marrón, como expresión de la elección de Vilca para el Congreso. El PTS incluso tiene algunos textos que pretenden ser programáticos sobre la cuestión indígena, y ahí lo que reproduce es toda la ideología burguesa que ha construido la academia en todos estos años. Lo pueden rastrear en la revista Ideas de Izquierda, en donde señala que la cuestión indígena en la Argentina es una cuestión, primero lo extrapola a lo que ocurría en la Rusia del 17, en donde la Argentina sería un conglomerado de nacionalidades y que por lo tanto hay que reconocer a esas nacionalidades, o sea, tendríamos la nación Toba, la nación Huichí, la nación Mapuche, en donde tendríamos una doble opresión. Por un lado, el imperialismo sobre la Argentina y, en segundo lugar, la Argentina sobre todas estas nacionalidades. Hacen propio todos los criterios del academicismo, entender al indígena a partir de su autopercepción y no en términos de clase. Toda esa batería de conceptos, de conceptualizaciones, el trotskismo lo único que tiene para decir es no hay nada que discutir, los acompañamos. Es decir, se pliega por completo a esta cuestión que es central, otra vez, y que es muy difícil de percibir, que es esa identidad indígena no surge espontáneamente, es una construcción burguesa, y en esa construcción burguesa están metidos los partidos del régimen, toda la estructura estatal, la iglesia, las iglesias cristianas y evangélicas. Entonces, entrega a esa fracción de la clase obrera, se la regala a la burguesía.
a partir de una política seguidista. Una hermosa manera de comenzar la mañana, Roberto. Entonces, para hacer el cierre y que esta mañana de miércoles no sea tan amarga respecto a la cuestión indígena y la lucha de clases que está dominada efectivamente por la ideología burguesa, eh, una canción creo que es propicia por lo menos para recomendar. Una canción, mirá, estoy medio, medio afuera porque recomiendo, no quiero recomendar nada en particular, pero voy a recomendar un amigo que es Emiliano Pérez Garay, que sacó su disco hace relativamente poco. Búsquenlo en las redes. Son canciones, es él solo con su guitarra. Obviamente no es muy conocido, esperemos que a partir de ahora empiece a hacerlo un poco más. ¿Alguna canción en particular o me dejas el criterio a mí? Elegilo vos. Muy bien. Bueno, de esta manera despedimos a Roberto Muñoz. Soy Facundo Guadaño. Esto fue otro episodio de Diálogos.